Bueno, pues esta sesión de hoy es la que debía haber dado el miércoles, que es con un enfoque, casi siempre lo he logrado, que sea un enfoque al desarrollo humano, a la asertividad, la inteligencia, las virtudes, la parte emotiva, afectiva de nosotros, que es la psique, lo que depende de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Recordemos que los lunes el enfoque es teológico y los viernes es histórico, pero la verdad es que en medio de tantas enfermedades, bueno, no solo una, que es el insomnio que no acabo de superar, no tuve tiempo de preparar la sesión de hoy de historia, pero ya tenía preparada la sesión del miércoles, cuando sobrevino la catástrofe informática que consistió en que alguien me tendió una trampa muy inteligente. Y ahorita sí voy a contar mi temor para que todos estén alerta, porque nos puede suceder a cualquiera. El miércoles, más o menos a las 2 o 3 de la tarde, recibí un mensaje vía WhatsApp de una agencia de envíos que es de Amazon. Y yo había solicitado para el mismo día, miércoles por la tarde, un envío. Eso es real, era real. El envío que yo había solicitado de unas vitaminas, de un complemento dietético que sirve mucho para la recuperación del sueño. Y como yo estaba esperando ese pedido y entonces me hablan de esa parte para preguntarme el domicilio con precisión para poder hacer llegar el envío y me dijeron que me iban a enviar un código para que yo estuviera en posibilidad de recibirlo. Se me hizo muy normal y luego hubo un cambio de voz. Y cuando empezó la voz a cambiar, me empecé a sentir con desconfianza. Yo ya había dado mi dirección para que el envío me llegara. Y como a las 5 de la tarde me di cuenta de que alguien se había robado mis dos cuentas de mis dos celulares. Inmediatamente tuve que eliminar todos los chats, eliminar e ir a Telcel a cambiar los números. Inmediatamente me los cambiaron. Inmediatamente empecé a dar de alta nuevamente los grupos. De hecho, ahorita debería haber más personas, pero cuando menos hay 39, quiere decir que el daño no fue tan agudo, porque la mayor parte del grupo se está recuperando. Pero lo que yo deduzco, y esto es de lo que los quiero alertar, es que es muy probable que los agentes de las agencias que envían cosas, que llevan cosas a las casas o a las oficinas, vendan a sus clientes y que les digan a los hackers, voy a llevar un paquete a tal parte, ahí te paso este cliente para que le vuelves cuentas. Eso es lo que yo siento que sucedió, porque no hay manera de evitarlo. ¿Cómo le impides a un chofer de estafeta o de DHL o de cualquier otra compañía Amazon. de Amazon, cómo le impides que él a un hacker le venda tus datos? Si él tiene todo, teléfono, dirección, él sabe dónde vives, viene para acá, llega con su camioneta, con sus logotipos y demás. ¿Quién les impide vender gente? Porque además muchísimos de mis amigos se quejan de lo mismo. Hay una especie de oleada de hackeos por todas partes. Incluso a varios familiares míos y a varios amigos cercanos a la familia les están haciendo lo mismo y yo estoy enviando esta advertencia a todos. Mucho cuidado, si van a recibir un paquete, simplemente exijan que se los hagan llegar y se acabó y no le pidan ni le acepten que les pidan códigos ni nada por el estilo. Es que te voy a enviar un código para certificar que eres tú. No le crean. Es falso. En fin, eso fue lo que sucedió y entonces no pude dar la sesión del miércoles porque no tenía yo manera de accesar a nadie. Perdón, Juan Bosco, pero entonces tú diste algún código, no nada más diste No, tu no, yo no dirección. di ningún código. Me pidieron que certificara si había recibido algún código.
Y yo dije, no he recibido nada. A ver, se lo envió a su WhatsApp, no he recibido nada. Se lo envió a su Messenger, no he recibido nada. Fue todo lo que hice. Y O sea, así, tú no hiciste. ¿Y entonces cómo te hackearon si no hubo no no, yo no entiendo? di ningún código, pero, Entonces, ¿cómo pero hicieron? conocían el número de celular. Bueno, sí, pero si ya sabiendo el número de celular, pues ya ahora sí, pues eso, ¿cuánta gente no lo tiene? Miles. Sí, pero yo no sé cómo le hacen. El hecho es que estoy alertando a que si alguien les dice que les va a enviar un código, no se la crean por Pero, ningún motivo. pero a pesar de que tú no lo hiciste, con todo y todo te hackearon. Con todo y eso me hackearon. Y no, a mí ayer me llegó un correo, un mensaje tuyo, supuestamente tuyo, que si podía hacer una transferencia y que no sé Y qué. inmediatamente comenzaron a pedir dinero. Sí, A mí también me pidieron 16,800 Sí, pesos. sí. Además piden cantidades precisas y dan los datos bancarios de a dónde hay que depositar Ajá, sí, todo. todo. Ujú. Entonces, ¿este teléfono ya lo eliminamos, el que tenemos aquí? El 9181 quedó eliminado, Héctor. Al que tú entraste, ahorita es el terminación 120. Porque yo tengo todavía ese en un grupo, Quítalo, 55, elimínalo. ¿sí? Elimina el 9181 y quédate donde estás con el 120. Ok, ya. Ok, perfecto. Bueno, pues ya entramos de plano al tema que no pude dar el miércoles por la explicación que vamos a dar a continuación. Y yo había preparado, y es lo que voy a explicar, un tema que a mí me apasiona y espero que a muchas de ustedes, sobre todo a las mujeres, les tenga mucho que decir, pero mucho que decir. Por ejemplo, hay una señora muy famosa eh, que nació en el año de 1914 y que Mm. falleció 1914 y que falleció, es contemporánea de mi papá, que nació en 1910 y se murió en el año 2000, también el mismo año que mi papá muere. Esta chica se llamaba Hedy, Hedy, Lamar, con doble R, Hedy Lamar, que fue Actriz. actriz, una actriz muy famosa de Hollywood, extremadamente bella, según se ve en sus fotos y en lo que decía de ella la gente que era fanática de sus películas. Ella nació, su nombre de nacimiento es Hedwig Eva María Keisler, pero ella se cambió a su nombre de guerra, por así decirlo, como Hedy Lamar. ¿Qué creen que hizo esta señora? Vamos a ir viendo su biografía a partir de que nace el 19 de enero, perdón, de que nace en 1914, un 9 de noviembre, y que fue ante todo, primero que nada, una actriz de cine y una inventora. Actriz de cine e inventora. Algo así como quien chifla y come pinole al mismo tiempo. Algo verdaderamente que se antoja imposible. Una actriz glamorosa, famosa, codiciada, buscada por los hombres más poderosos y famosos de su época, y además fue una inventora. Y como digo yo, austriaca tenía que ser. Ella nació en Austria. Ajá. Em, perdón, nació en Florida, pero de padres austriacos. Estoy equivocándome, ya no funcionó bien. Nació en Viena y murió en Florida. Nació en Viena y murió en Florida. Y ella fue la primera inventora que logró crear la primera versión de lo que en telecomunicaciones se llama espectro ensanchado. Espectro ensanchado, que permitiría las comunicaciones inalámbricas a largas distancias. Entre otras cosas, trabajó para favorecer a los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial
y en parte de la Segunda Guerra Mundial también, para que tuvieran la capacidad de eludir los radares enemigos y de localizar a su vez a los enemigos. ¿A quién creen entonces que se le atribuye el invento del Wi-Fi, que nos permite estar ahorita conectados todos nosotros entre sí? A ella. O sea, una mujer, actriz, productora de cine, actriz de cine, estrella de Hollywood, inventora austriaca, a ella le debemos que hoy exista el Wi-Fi, la comunicación inalámbrica que nos permite estar aquí platicando como si estuviéramos en tiempo real a unos metros de distancia. Después de su breve carrera cinematográfica, ¿alguien sabía este dato sobre Hedy Lamarr? No, Sorprendente, ¿no? no, yo ni me lo imaginaba. Ni te lo imaginabas. Ahora, eh, ella huyó de su marido, un rico fabricante austriaco de municiones, porque era un maltratador profesional, y huyó a París. De ahí se viajó a Londres y conoció a Louis B. Mayer, jefe del estudio de la Metro Goldwyn Mayer, la gran compañía productora de cine de Hollywood. Y allí Louis B. Mayer la convirtió en una gran estrella de cine, con su actuación en películas tales como Argel, la señorita de los trópicos, Mr. Pulham, White Cargo, que es de vaqueros. La película que fue más famosa fue Sansón y Dalila, dirigida por Mm, un famosísimo señor que se llamó Cecil B. DeMille y que también actuó en televisión antes del lanzamiento de su película final, que se llamó The Female Animal, el animal femenino, y fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960. Pero fue honrada en este caso por sus contribuciones a la cinematografía, al cine en general. Pero ella después de esta fase de actriz dedicó a comienzos de la Segunda Guerra Mundial a inventar, desarrollar y patentar una guía de radio, un sistema de guía por radio, ¿qué creen? Para guiar torpedos aliados, mm, torpedos. O sea, con su invento ella guiaba torpedos y utilizaba mm. lo que en física se llama espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza de interferencia por parte del ejército enemigo. La tecnología que ella inventó, ¿por quién cree que por qué país creen ustedes que fue adoptada como arma de guerra? ¿Y en qué año? Por el invento de esta muchacha austriaca. Fue aprovechado por la Armada de los Estados Unidos a partir de 1960. Y también ella sentó las bases de los principios que dieron como finalidad la obtención de la tecnología Bluetooth. ¿Quién de nosotros hoy no se ha beneficiado de la tecnología Bluetooth? Todos la conocemos, todos la usamos diariamente. Bueno, En el coche. en el coche simplemente, en el celular, de un celular a otro, en infinidad de aplicaciones, ella inventó entonces el Wi-Fi y el Bluetooth. Y Mm, a partir de 1914, ya ella muerta, 14 años después de su muerte, eh, su trabajo fue reconocida por la Sala de la Fama de los Inventores Nacionales por los Estados Unidos. Ni siquiera Austria le hizo justicia. Fue Estados Unidos el más beneficiado por los inventos de esta muchacha y sobre todo favoreció la enorme capacidad operativa que los navíos, submarinos, aviones y demás de guerra de los Estados Unidos tuvieron muchísimo antes que los rusos, los franceses, los italianos,
los japoneses o cualquier otro país. Ella fue una hija única de raza judía. Su mamá nació en Budapest, su papá fue pianista y su papá nació en Leópolis y la mamá era una pianista profesional. Sus padres pertenecían a familias judías de clase alta. Desde los 4 años tuvo tutorías particulares. Antes de cumplir 11 años, fíjense qué interesante, antes de cumplir 11 años, dominaba profesionalmente el piano, la danza y 4 idiomas. Mm. A los 11 años dominaba el piano, la danza y 4 idiomas. El alemán, el inglés, el francés y el español. A los 11 años. Esto debido a la enorme dedicación y a la enorme calidad de los maestros que le puso su familia, su papá y mamá. No todo en el mundo judío es malo. Ella no tuvo nada que ver con el sionismo, ella no tuvo nada que ver con la ideología de género, ella no tuvo nada que ver con la decadencia de Occidente, ella simplemente pensó de dos maneras, como actriz y como científica. Por eso decía yo que era como chiflar y comer pinole al mismo tiempo, porque no se conoce en la historia del sexo femenino ninguna otra mujer que haya logrado reunir dos capacidades tan disímbolas, tan separadas una de la otra, como es el mundo del arte y la actuación y el mundo de la ciencia aplicada, porque ella no estudió teoría, ella hizo inventos, ella realizó inventos tan fantásticos como el Bluetooth o como el Wi-Fi que en esos momentos estamos nosotros utilizando. En cambio, su segundo marido fue originario de una familia de profundas convicciones católicas. Ella se casó con un señor católico en segundas nupcias, después de que su primer marido murió, y del que tiene las memorias más trágicas de su vida. Ella logró rehacer su vida en el aspecto emocional, en el aspecto familiar. ¿Y qué más puedo decir acerca de ella? ¿Tuvo hijos? Deja ver. No, no tuvo hijos. Estoy revisando en mis datos para no fiarme solo de mi memoria. También ese segundo marido católico le salió una mente podrida, era Oh, sí, un mal católico, un mal cristiano, y entonces ella mm, consiguió, con el apoyo de algunos de sus amigos, realmente escapar para siempre de las garras de este segundo marido, yendo por la puerta del baño de un restaurante y huyó en automóvil hasta París. Y era mm. perseguida por los guardaespaldas de su marido, pero logró librarse, utilizando truco y medio, siendo sumamente valiente, sumamente asertiva. eh, Incluso logró hacer dormir a los guaruras que la perseguían y escapar de sus Ah, manos. Ujú. Como buena científica, sabía qué sustancias darles para dejarlos dormidos e inutilizados y que dejaran de perseguirla. A los 38 años ya, en abril de 1953, adquirió la ciudadanía norteamericana, en abril de 1953. Y también se metió a constructora. No contenta con ser actriz y haber inventado el Wi-Fi y el radar para submarinos, logró desarrollar un centro de esquí en Villa La Mar, en Aspen, Colorado. O sea, los que hayan ido a esquiar a Aspen, Colorado, tienen que conocer que la mujer que hizo
el lugar que hoy se utiliza como centro de esquí en Aspen, Colorado, fue creación de Hedy Lamarr. Mm, Algo verdaderamente asombroso. No se contentaba con lograr una meta, iba tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. En la década de los 70 le ofrecieron numerosos proyectos, pero ella los rechazó todos porque consideraba que los suyos eran más importantes. Finalmente se retira a la vida privada, ya viuda, no tuvo hijos y se instaló hasta su muerte en Miami Beach, donde pasó su vida desde 1981 hasta el año 2000 en el que murió. En las dos últimas décadas de su vida, el teléfono se convirtió en el único medio de comunicación de Hedy con el mundo exterior. Eh, Aquí está, corrijo. Ella adoptó dos hijos y casi no pasaba tiempo con nadie en persona en los últimos 20 años de su vida. Finalmente termino diciendo que por su carrera en el mundo del cine, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y que murió en el año 2000 a los 85 años de edad. Y uno de sus hijos adoptivos hizo trasladar sus cenizas a Viena de acuerdo con los deseos de la actriz. En su momento fue considerada en 1938 como la mujer más bella del mundo, pero ella contestó que a ella la belleza física no le interesaba porque esa era pasajera, que lo único que le interesaba era contribuir con la ciencia que ella llegó a dominar para el beneficio de la humanidad. Bueno, pues esta es la primera historia que hoy les quería contar. ¿Con qué sabor nos quedamos? ¿Quién quiere hacer preguntas, comentarios sobre este extraordinario espécimen femenino humano que tiene toda mi admiración y mi respeto? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lo que gusten. Y luego nos daría tiempo de ver a la segunda persona, también del sexo femenino, que hizo algo tan notable como la mar. ¿Nadie? Pues yo, doctor, me quedé muy impresionada con esta mujer que no se le ha hecho mucho, muy reconocida todavía, ¿verdad? No. Porque pues apenas se no está sabíamos conociendo, nada de ella. sí. Y Fíjate. fíjese, es un ejemplo y un modelo a seguir. Sí. Las mujeres, sobre todo las jovencitas de esta época, en la que deben Imagínate de qué tomar harían las ejemplo. jovencitas de hoy. ¿Cómo sería la vida de una jovencita de hoy de 11 o 12 años que habla cuatro idiomas, toca el piano profesionalmente y baila ballet, No, pues no. en vez de andar en los antros, en el chisme Ándele, o la droga o con el celular, o con el celular o en el gym, doctor, porque ahora está de moda el gym. o en el gym? ¿Sí? Sí, que les importa más la belleza física, lo estético, que pues lo espiritual y dedicarse a la ciencia, ¿verdad? A las artes, Ujú. que hay muy poco ahora. Pues sí me gustó mucho, doctor, esta mujer, esta clase con muy Esta impresionante. historia, Y yo Esta creo historia que, y yo creo que muchos de nosotros podríamos imitarla en algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? de una mujer de ciencia. Al estudio, a la dedicación, a la disciplina, a la inteligencia por encima de la belleza física, por encima del cuerpo, darle al espíritu el cultivo que se merece, porque ¿No? Y lo que dejó para la ese sería su humanidad, ejemplo, ¿no? Además de lo que sí, deja para la humanidad como exactamente. Un legado, prácticamente insuperable, ¿no? claro. Bien, gracias, Tere. Alejandro, ¿conocías este hecho? No, Juan Bosco, muchas gracias. ¿Qué te pareció? Pues hay que checarla. Primero ahorita al ratito voy a ver fotos de ella. Yo conocía el nombre de ella, desde luego, pero nada más. Y un atisbo que habías dicho hace una sesión o dos que platicaste nada más así, Así muy como les suelto. iba advirtiendo lo que iba a hacer, sí. Sí.
Para mi gusto estético, sí es una mujer bella, pero la verdad es que hay otras mucho mejores. Pero de todas maneras, para los parámetros de su época, pues era un prototipo de belleza física. Pero el Que, prototipo que ella quiso desarrollar no fue el prototipo de belleza física, sino de inventora científica. Allí Pero de está todas maneras, lo verdaderamente extraordinario, ¿no? increíble la mala suerte de maridos, ¿verdad? Bueno, pues es que no supo escoger, ¿no? no la supieron aprovechar, doctor. ¿No? Ahí sí le faltó inteligencia emocional a lo mejor, no sé. No se puede tener todo. No. Dice Estela que el otro día me llegó una señorita de 21 años, tan jovencita y llena de operaciones de la cabeza a los pies. Hasta tuvo en riesgo su vida por las operaciones. Al final, Santo mis Dios. compañeros varones, creo que por eso se operan. Las jovencitas se dedican en OnlyFans a aplicación de prostitución, por eso se operan. Bueno, hoy leí una noticia verdaderamente aterradora. Una famosísima OnlyFans eh, ofreció $200,000 por concursar, adivinen en qué, Ni idea. en sostener relaciones sexuales con 100 hombres en un solo día, Ay, Santo. qué horror. para romper el récord de 900 y pico. Ay, ¿Cómo se llama? ¿OnlyFans o qué es eso? En OnlyFans es un sitio en internet, digamos, para adultos, donde siempre aparecen chicas desnudas o en poca ropa y que siempre hacen cosas estrambóticas, antinaturales y absurdas con el sexo. Qué horror. Por fortuna, esto sucedió en Hungría, perdón, en Turquía, y los turcos que no se andan con chiquitas la detuvieron y la encarcelaron por faltas a la moral. Y por pervertir a los demás. Le dieron varios años de cárcel. ay, qué bueno. Ojalá que les sirva de ejemplo a todos Sí, ellos. pero qué lástima que ocurra en un país musulmán y en países como España o Francia, Italia o México, estas se vuelven famosas y tienen millones de seguidores. Pues sí, desgraciadamente así es. Son mejores los turcos, ya que ya los católicos en su moral Pues sexual. tienen más pudor que aquí. Desgraciadamente hay que reconocer. Pierden el pudor y el temor de Dios. Así es. Yo más bien que temor de Dios digo siempre temor a ofender a Dios. Sí, así es. La la palabra correcta. ¿Sí? Em, bueno, pues esta fue nuestra primera biografía y vámonos a la segunda si les parece bien. Claro. Permítanme un segundo. La segunda mujer, nada más voy a decir su nombre de pila, porque si digo su apellido, inmediatamente van a saber de quién se trata. ¿Qué creen que hizo doña Berta? ¿Y en qué año? Berta, Berta. una chica alemana, casada, su hazaña principal la hizo con sus hijos, un adolescente y otro más pequeño, desobedeciendo a su marido, pero creó un cambio de época, algo verdaderamente formidable. Y esta nos va a dar un ejemplo a muchos de nosotros todavía más impactante que el Hedy Lamar. Mm, mm, no sé. ¿Qué cambió para siempre la forma de transportarnos? La rueda o el... no. Pues la aviación, ¿no? Ah, claro, antes que eso. Por La eso estamos rueda, hablando de una mujer pionera, mucho La antes del avión. bicicleta. la rueda, Fran.
Bueno, pero la rueda aprovechada, ¿cómo? Como bicicleta, ¿no? No, porque la bicicleta era Fue un después. medio nada extraordinario. Lo que Berta inventó fue algo verdaderamente extraordinario. El automóvil. Bueno, El pues motor. hagámosle honor a quien honor merece. Se llamaba Berta Benz. Ah, Ah, de los carros. Benz. casi nada. Berta Mercedes-Benz. Benz. Entonces, ¿qué ¿Y por hizo? qué se llama Mercedes-Benz? Exactamente, en su honor. Vamos a ver su historia que tiene momentos verdaderamente alucinantes, extraordinarios. Yo mismo no los conocía y me quedé patitieso cuando leí su vida. Y luego pensé, qué mejor que compartirla con mis alumnos e inyectarles algo del espíritu bertabesniano. Fíjense bien, ella nace el 5 de mayo de 1844 Ujú. y está considerada la primera, la pionera en automoción en el mundo. Y no solo contenta con eso, inventó la primer pastilla de freno. O sea, ella inventó los frenos que hoy se usan, porque se le En los ocurrió, coches. los frenos de los coches, ella los inventó, porque los coches a cuya fabricación con su marido ella contribuyó a crear el primer automóvil que logró moverse por sí solo más de 100 kilómetros, fueron ella y su marido. Ahorita cuento esa historia. Pero los frenos se calentaban tanto que había que estarles echando agua a cada rato y a cada rato fallaban. Entonces ella, en vez de utilizar metal contra metal, decidió que si colocaba en las balatas de los frenos metálicos, colocaba cueros curtidos de piel de vaca, los frenos iban a funcionar 1000 veces mejor. Y así fue. Mm. Su invento permanece a la fecha. Las balatas actuales son invento de Berta Benz, un hecho verdaderamente asombroso que estoy seguro que nadie conocía. Qué manera de pensar, qué creatividad, qué imaginación para poder imaginar y crear algo que no existe y que de pronto lo vemos circulando en miles de millones de automóviles por todo el planeta. Mm. Bueno, además, no contenta con eso, ella era, junto con su marido, dueña de la fábrica de automóviles fundada por su esposo. Su esposo se llamaba Carl Benz, pero Carl Benz creó el primer automóvil. El primer automóvil lo pueden ver en la invitación de hoy. Sí lo vieron, ¿verdad? En la No, invitación de hoy está el primer automóvil real que existe. Está en, en una ciudad alemana, creo que en Düsseldorf, y ha sido restaurado varias veces, pero es el primer automóvil en la historia de la humanidad está en un museo. Lo más sorprendente es que todavía funciona. Y su marido pues crea la fábrica y crea el primer automóvil a mano. Y muy pronto él se desespera porque no lograba vender automóviles y quebró. Nada más logró construir tres y quebró, porque él se quedó con uno y los otros dos los vendió, pero con los que logró vender, que fueron otros dos que ya no existen, no logró saldar sus deudas y quebró. Entonces, ¿qué creen que hizo Berta Benz para convencer a la gente de utilizar el automóvil?
¿Qué hubieran hecho ustedes, señoras, en apoyo a su marido, teniendo ya dos hijos, uno adolescente y otro pequeño? ¿Qué hubieran hecho para Usarlo. demostrar que el invento de su esposo era un invento revolucionario y podía cambiar la historia del mundo? ¿Qué creen que fue lo que hizo? Usarlo y prestarlo a lo mejor a las amigas. ¿No? Algo mejor todavía, Mari. En agosto de 1888, fíjense, han pasado 136 años. En agosto de 1988, se trepó al automóvil construido por su marido con los frenos que ella le puso y se lanzó a la primer carretera por donde podía circular el automóvil. Esa carretera medía 100 kilómetros. Hoy esa carretera se llama Circuito en honor de Berta Benz. Está en Alemania y a mí me tocó recorrerlo cuando fui a Alemania. Ahora está pavimentado, claro, pero es un monumento nacional y es un monumento de la humanidad, un tesoro de la humanidad. Pero esa hazaña de treparse al automóvil junto con sus dos hijos fue para demostrarle a la gente que el automóvil servía para algo. La gente no sabía para qué servía el automóvil. Ella demostró que servía para ir a 20 kilómetros por hora a recorrer 200 kilómetros, ciento y pico de ida y ciento y piquito de regreso, cosa que era imposible para el mejor andarín de la Tierra, porque lograba sostener 20 kilómetros por hora en terreno plano o de bajada. Pero ¿qué creen que hacía cuando la potencia del automóvil no daba suficiente para subir una cuesta? ¿Qué creen que hacía Berta y sus hijos? Lo empujaban. Sí, claro. Imagínense a una señora con faldas largas, con enaguas de la época, con toda la impedimenta vestimenta de la época, porque era una señora decente, una señora de clase media alta, nada de pantalones o de jeans, no, 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 de blusitas ligeras, no. Toda una señora ataviada con los trajes de la época, enormes faldas con crinolina, empujando un automóvil que no podía subir porque tenía nada más 14 caballos de fuerza. Y ya que lograban subir la colina, se volvían a trepar los tres y seguían caminando. Y así logró dar la vuelta ya en total como a 215 kilómetros por hora, a 215 kilómetros de distancia, yendo y viniendo, saliendo del mismo punto y regresando al mismo punto, a su casa. Su marido quedó asombrado al borde de las lágrimas y la gente comenzó a hablar de lo que había hecho Berta. Y comenzó a comprar automóviles. Y Benz murió millonario. Y Berta también, obviamente. Porque empezaron a pedirle tantos que tuvo que inventar el montaje en serie. Llegó a fabricar docenas de miles de automóviles. Pero, ¿qué fue lo que disparó en el ánimo de la gente el querer comprar un auto para transportarse en aquella época a 20 por hora, pero a grandes distancias? Muy pronto, los automóviles Benz ya circulaban a 40, y luego a 60, y luego a 100. Y Benz, antes de morir, logró hacer correr a 240 kilómetros por hora uno de sus inventos. Todo por el ánimo, el apoyo, el amor, la solidaridad, la valentía, la asertividad, la determinación de una mujer, Berta Benz. Además, no contento con eso,
no contenta solo con eso, Berta invirtió todo su patrimonio en la fábrica de su marido. Como quien dice, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo. Entonces, en agosto de 88, sin saberlo su marido y sin permiso de las autoridades, Berta condujo a sus hijos Richard y Eugen, de 13 y 15 años respectivamente, en el nuevo automóvil que se llamaba Benz Patent Motorwagen, desde Mannheim hasta Pforzheim, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en conducir un automóvil a distancia considerable. Los viajes motorizados a consistían en dar vueltas en círculos sumamente cortitos y recorrían unos cuantos metros y regresaban al punto de partida y luego entraban a mantenimiento porque con solo caminar unos cuantos metros se descomponían. Pero utilizando las calles destinadas a los carruajes de caballos, Berta recorrió una distancia de ida 106 kilómetros y de regreso 106 kilómetros a un promedio de velocidad de 14 kilómetros por hora con máximo de 20. ¿Ella qué quería? Demostrarle a su marido que había dejado de considerar la comercialización de su invención, convencer a su marido de que el automóvil en el cual ambos habían invertido se convertiría en un éxito financiero, una vez que demostrara lo útil que podría ser para el público en general y para darle también a su esposo la confianza de que sus invenciones tendrían un futuro maravillosamente prometedor. Ella y sus hijos partieron de Mannheim al amanecer, resolviendo numerosos problemas durante el viaje. Sin tanque de gasolina y con solo un suministro de 4.5 litros en el carburador, tenía que encontrar una sustancia que se llama ligroína, el disolvente de petróleo necesario para que el automóvil funcionara. Esta mezcla líquida solo estaba disponible en aquella época en farmacias, por lo que se detuvo varias veces en farmacias a lo largo de su trayecto para comprar el combustible. El automóvil empleaba un sistema de agua para enfriar el motor, por lo cual esa era la gran preocupación a lo largo del viaje. Y para ello, Berta añadió, en cada vez que pasaban por una fuente de agua, llenaban un bidón de agua para estar enfriando su motor. Utilizó una pinza para el pelo para reparar el sistema de ignición y unas ligas de su cabeza para recubrir un cable eléctrico pelado, y posteriormente necesitó la ayuda de un herrero para reparar una cadena de transmisión y utilizó un alfiler de su sombrero para limpiar la tubería del combustible que se había bloqueado por petróleo de mala calidad. Y en las pendientes que tenían que atravesar, comprobaron que las dos velocidades y la escasa potencia del motor no eran suficientes para subirlas, por lo que Richard y Eugen tuvieron que apearse para empujar el vehículo. Berta llegó a Pforzheim un poco después del crepúsculo, o sea, salió de madrugada, llegó al atardecer, hizo 12 horas. 106 kilómetros en 12 horas. Una hazaña nunca pensada ni por Julio Verne siquiera. Julio Verne no se ¿Cuántos imaginó un kilómetros? 106 de ida y 106 de regreso. El de ida le costó 12 horas de esfuerzo continuo, porque no se pararon a descansar. Y después ella descansó 8 días en la ciudad donde había llegado y regresó a Mannheim varios días después. En el camino, fíjese la estupidez humana, muchas personas se asustaron por el automóvil y los relatos que hacían de una bestia que se movía sola recibieron gran cantidad de publicidad, que ella lo que había querido, y fue un acontecimiento clave en el desarrollo técnico del automóvil. Esta pareja pionera introdujo varias mejoras después de las experiencias de Berta y sus hijos. Ojo, la experiencia del viaje les permitió perfeccionar su autito, su cacharro viejo,
que apenas caminaba, pero que logró caminar toda esa distancia, porque la experiencia afrontada con ánimo, con valentía, con inteligencia, con determinación, es la maestra de la vida. Si no te experires, si no te expones al peligro, no aprendes nada ni logras nada. Es probablemente la gran lección que nos da Berta Benz. Ella informó a la prensa de todo lo que les había sucedido en el camino e hizo importantes sugerencias, como la introducción de una tercera velocidad para subir colinas. ¿Ah? Sí, inventó la caja de velocidades. Genial. Híjole. Híjole, su viaje probó que la naciente industria automotriz de los paseos a prueba eran esenciales para el progreso del negocio. Hoy se puede revivir la ruta de 194 kilómetros, yo la pasé, que indican la ruta desde Mannheim vía Heidelberg hasta Pforzheim, atravesando la Selva Negra, de la cual queda muy poco por desgracia, y su correspondiente trayecto de regreso. En el año 2011 apenas se celebró el primer Berta Benz Challenge. Se llama Desafío de Berta Benz. De dicha ruta para automóviles con nuevas tecnologías como híbridos eléctricos y de hidrógeno, con el lema Movilidad sostenible en la vía para automóviles más antigua del mundo. La ruta más antigua del mundo, la creada por Berta Benz, es la que se utiliza hoy en Alemania para el reto, Berta Benz. Honor a quien honor merece. ¿Quién sabía esta maravillosa historia? No, yo no. ¿Eh? No. Pues No, yo no la imagínate todo sabía. lo que nos tiene que aportar esta señora formidable. ¿Y de dónde salió el Mercedes? Ah, eso fue después, ya que ellos murieron, los hijos se casaron a su vez y recibieron un apoyo muy grande de una señora que se llamaba Mercedes, y por eso, tal vez un poco ingratamente, le cambiaron el nombre de Berta a Mercedes. Pero como quien dice, amaron más a la esposa que a la mamá, lo cual no me parece mal, ¿no? Pero por eso se llama Mercedes-Benz. Mm. Nos da un ejemplo formidable de determinación, creatividad. Imagínense quitarse una aguja del pelo para destapar el carburador, quitarse las ligas para cubrir un cable pelado, ir consiguiendo agua en cada pozo que se utilizaba en aquella época, estar enfriando el motor, inventar una primer velocidad para subir una cuesta, empujar el auto donde no podía subir. O sea, es una lección de vida formidable que se puede aplicar a infinidad de circunstancias dificilísimas de las que todos de alguna vez nos tenemos que hacer cargo. No estamos hablando de personas santas, estamos hablando de personas como tú y como yo, personas comunes y normales, que probablemente no desarrollaron en forma heroica las virtudes cristianas, pero sí desarrollaron de manera heroica las potencias que Dios les dio. Es Pues sí. con lo que yo me quedo. Víctor, ibas a decir algo. Héctor, ibas a decir algo, como que te quería oír. No, no, ahora no tenía, pero estoy asombrado. Estás asombrado, qué bueno que logré asombrarte. Bien, ¿alguien más que me comunique su sensación? Bueno, su silencio lo dice Pues, todo, ¿no? pues, Impactadas, impresionadas. rayo, profesor, pues qué creatividad, doctor, y qué manera de ir resolviendo cada obstáculo que se va Cada presentando. obstáculo que se va presentando. Sí, pero resolverlo, ¿verdad? Es la creatividad que la inteligencia y creatividad para poder resolver. Ujú. Profesor, y mm,
como que esa creatividad y esa genialidad eh, es como inteligencias, o sea, la capacidad de observación, de análisis y de poder sintetizar para poder resolver algo, ¿verdad? Sí, O sea, pero si hay alguna habilidad orgánica. lo que es común en ambas es el alto nivel cultural que tenían desde niñas, Mm, su pasión por la lectura, por ujú, los idiomas, por la aventura, por el apoyo a su claro. marido. Em, Probablemente lo que más destaca en ambas es el amor a su marido. sí. Y la materia prima, porque como usted dice, bueno, me refiero a materia prima que todo esto de investigar, de tener varios conocimientos para poder desarrollar y solucionar varias cuestiones, ¿no? Que se les presentaba. Ujú. Muy bien, Jaimito, buenas noches, gracias por despedirte. Qué bueno que te gustó tanto la clase. Excelente. Pues a mí me gustó muchísimo, tanto que se las quise compartir porque Gracias. en esta época tan difícil por la que estoy atravesando, créanme que dos ejemplos de personas comunes y corrientes, escondidas en el baúl de la historia. Yo no las conocía, pero No, no se sabe nada de ella. no, yo no las conocía hasta hace 15 días. Increíble. Pero pues es que tengo la manía de buscar, buscar y buscar y seguir aprendiendo. Y pues cuando di con ellas, la verdad dije, qué bueno que tuve ratos de obligación de cama, porque en esos ratos obligatorios fue cuando las encontré. Pues sí. A ver, dice Ernesto, yo ya tengo problemas con la hidráulica. Quisiera superarlo. Bueno, se entiende el lenguaje muy bien. Bueno, queridos amigos, pues piénsenlo, aplíquenlo, sáquenle provecho. Es tremendamente inspiradora la vida de este par de señoras, señoronas de la historia, ambas germanas, una austriaca, otra alemana. Y sí, Alemania se destaca mucho por ese tipo de mujeres y de varones, como que el pueblo alemán siempre se ha manifestado, siempre ha tenido el sello de inventores, genios, músicos, poetas, sabios, arquitectos, constructores, inventores, como ningún Y otro. locos también. Y locos también, sí, como Nietzsche, por ejemplo, ¿no? En fin, o como Hitler, ¿no? En fin. Pero el Hitler no estaba loco, más bien estaba como malvado, en fin. Aunque en algunas cosas, como lo vamos a ver algún día, tenía razón, ¿eh? Los locos también a veces dicen la verdad, porque había alguien más malo que Hitler. ¿Quién? El sionismo, pero mucho peor que Hitler. En Él fin, aprendió de ellos. ¿eh? Él aprendió de ellos. En gran medida, él reflejó lo que vio en ellos. Ajá, sí. Y además para combatirlos, ¿no? Ujú. Pues más bien él fue una pieza clave para todo el movimiento sionista. ¿Tú crees? Bueno, lo platicaremos, ¿no? Será todo un temazo, el señor don Adolfo Hitler. Muy bien, pues nos vemos entonces el lunes, Dios mediante. Espero estar en mejores condiciones físicas para ese día. Les encargo mucho sus oraciones, por favor, porque Ujú. la verdad es que Dale, todavía pues. no veo la salida. Bueno, Normita, y te hablo mañana. A Que todos, descanses. muy buenas noches. Y, Le encargo, doctor, lo que me va a enviar. sí, cómo no, claro que sí. Sí, el video sobre Hitler, perdón, sobre Trump, Trump. lo reenvío. Ujú, bien. Trump. Mañana lo envío, sí, sobre Trump. Lo reenvío mañana. Bueno, Gracias. gracias a todos. Chao. Buenas noches, Buenas doctor. noches, ¡Viva doctor, a Cristo todos. Rey! ¡Que viva! Viva Cristo.